Espíritu Santo, mi amado, mi amigo, ¿cómo puedo amarte? Enséñame tú. Hoy pongo mi vida para que tú hagas conforme a tu espíritu. Comiénzame a hablar. ¿Qué te puedo ofrecer que tú ya no tengas? ¿Qué te puedo dar que tú no recibas? ¿Qué te puedo ofrecer que otros no te hayan dado? Si tú eres mi luz, si tú eres mi amado, Espíritu Santo, mi amado, mi amigo, ¿cómo puedo amarte? Enséñame tú. Hoy pongo mi vida para que tú hagas conforme a tu espíritu. Comiénzame a hablar. ¿Qué te puedo ofrecer que tú ya no tengas? ¿Qué te puedo dar que tú no recibas? ¿Qué te puedo ofrecer que otros no te hayan dado? Si tú eres mi luz, si tú eres mi amado, ¿qué te puedo ofrecer que tú ya no tengas? ¿Qué te puedo dar que aún no recibas? ¿Qué te puedo ofrecer que otros no te hayan dado? Solo puedo entregar mi vida como ofrenda. De San Juan capítulo 3 verso 16 hasta el 21. Lo vamos a leer antifonalmente y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Bueno, dice aquí que de tal manera amó Dios al mundo. Dios Padre, ¿verdad? Dios amó al mundo de tal manera que pudo tener ese amor tan grande de entregar a su Hijo. No sé cuántos de ustedes como padres, si ustedes fueran a una subasta de almas y estuvieran vendiendo a un hombre malo, ¿verdad? Un asesino, a un violador, a un ladrón, a un doctor, a quien sea, por cambio de la vida de uno de sus hijos, yo creo que ninguno de nosotros daría a uno de sus hijos por salvar a uno de ellos, ¿verdad? Aún sea el hombre más bueno, que dé a los orfanatos su dinero, que dé tiempo para cuidar a personas enfermas, yo creo que no lo haríamos. Y aún así, siendo nosotros pecadores, dice que Cristo Jesús murió por nosotros, pero para que Jesús pudiera cumplir su misión tenía que venir y humillarse a sí mismo, como dice la palabra del Señor, tomando forma de siervo, tomando forma humana. Si analizamos o estudiamos lo que es la creación del Señor, una de las creaciones más grandes y más hermosas fue el ser humano, porque dice que fue
hechura e imagen y semejanza del Señor. Amén. ¿Por qué? No es que nos parezcamos físicamente, porque ni los gemelos idénticos son iguales, ¿verdad? Pero tenemos características moralmente hablando parecidas a las del Señor. Podemos asimilarnos a Él en cuanto en carácter. Podemos asimilarnos a Él en muchas cosas. Pero es muy importante entender y no olvidarnos cuál fue el propósito por el que el Señor vino. Por ejemplo, en estas épocas, muchos, ¿verdad? Hay controversias si celebrar o no celebrar, si hacerlo o no hacerlo. El detalle es qué representa para los cristianos el que Jesús haya venido. Y eso es de lo que lo quiero hablar en esta hora. Yo hablaba con mi hija un día de eso y yo le decía, explicándole a ella, porque es fácil caer, ¿verdad?, en la monotonía o en lo que todos hacen, que la Navidad no es regalos, no es un arbolito, no son colores, no es Santa Claus, ¿verdad? Eso no representa. Sucede lo mismo cuando se celebra Thanksgiving, ¿verdad? El Día de Acción de Gracias. Ya la gente no dice es el Día de Acción de Gracias, dicen es el Día del Pavo. Le quitan, ¿verdad?, el valor, el por qué se celebra. La realidad es que era un día específico para celebrar al Señor. No es el Día del Pavo. La Navidad no es un holiday. No son vacaciones. Es un tiempo para recordar que Él vino y nació como hombre. Y se humilló, dice la palabra del Señor, que Él siendo Dios no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló. Esa es la humillación. La humillación no comenzó y yendo camino a la cruz. La humillación comenzó aceptando hacerse hombre, porque Él es Dios. Amén. Y dice aquí el verso 16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Esa palabra es importante. ¿Por qué? Porque Jesús es unigénito de Dios, pero fue primogénito de María. Es muy interesante porque cuando decimos primogénito habla del primero de muchos. El único es que no hay más, ¿verdad? No hay más. Para Dios es unigénito, para María fue el primero. Entonces es muy importante analizar esto para que no caigamos, ¿verdad?, en repetir lo que se oye, pero que nunca lo comprobamos con la Biblia. Hay que comprobarlo, hay que leerlo, ¿verdad? Y dice aquí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y es interesante porque muchas veces cuando tratamos de hablar el evangelio a las personas, tratamos de hacerlos ver culpables, ¿verdad? Cuando la palabra del Señor es la que va a juzgar, es la que tiene que hacerles redarguir el corazón. Y es importante nosotros presentarle a un Cristo que no vino a señalarlo. El Señor Jesús no vino a señalar al joven rebelde, ¿verdad? Vino a cambiar ese corazón rebelde. El Señor no vino a juzgar, ¿verdad?, la prostituta. El Señor vino a sacarla de ese lugar. Es interesante cuando nosotros solo juzgamos, pero no hacemos nada para esas personas. Cuando Jesús dijo, el mundo está perdido, el mundo está en tinieblas, yo iré y haré algo. Y es muy importante que si usted y yo representamos al Señor, hagamos algo también. Amén. Y dice el verso 18, el que en Él cree no es condenado. El Señor dice que lo que necesitas hacer no son obras. Aunque la fe sin obras es muerta, las obras no te salvan. Es importante que tengas fe en el unigénito Hijo de Dios para que no seas condenado. Dice, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque cuando creemos en el Señor Jesucristo, tu nombre es escrito en un libro que se llama el libro de la vida. Para cuando tú pases de muerte a vida, porque en realidad los cristianos cuando se separan de su cuerpo, duermen. Dice que su mente es puesta en olvido, pero un día ellos despertarán y verán al Hijo de Dios y el Señor les dirá, bienvenidos, ¿verdad? En lo poco me has sido fiel, pero en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mas sin embargo, el que aquí en la tierra rechaza el regalo de Dios, porque el regalo más grande no es una laptop que te puedan dar ahora en Navidad, no es un carro del año. El regalo más grande que hemos recibido es el Hijo de Dios. Y es muy importante recibirlo en el corazón. Qué feo es tener amor por alguien y que te rechace en tu cara, ¿verdad? Cuando tú amas a alguien y esa persona simplemente es indiferente a ese amor. Yo vengo a hablarte de un amor que no se compara ni al amor de una madre, que es muy grande y muy parecido,
pero aún el amor de Dios es mucho más grande. No hay amor que se compara al amor de Dios. Y por eso es importante abrir nuestro corazón y dejar que Él y sentir su amor. Porque muchas veces en esa época, mucha gente que tiene familias en otros países que están solos aquí se sienten solos, ¿verdad? Se sienten vulnerables en esas fechas. Pero déjame decirte que hay un Dios que está en todo lugar. ¿Amén? Y es importante que abramos nuestro corazón para sentir su amor. Hay muchas veces que nos sentimos solos, aunque estemos rodeados de familia también. Son sentimientos que por los sucesos que pasan, ¿verdad? Por el encierro también, mucha gente entra en ansiedad. Pero déjame decirte que Cristo llevó eso en la cruz. Todo dolor, Él padeció, toda enfermedad la llevó en la cruz. Por eso es importante que con Él lo tengamos todo. El que rechaza al Señor rechaza la vida. Rechaza una salvación tan grande, rechaza la oportunidad de tener gozo en medio de la tormenta, de tener paz, rechaza la oportunidad de ser salvo y de reconocer ante todo el público que no nos avergonzamos del evangelio. Amén. Dice la palabra de Dios que el evangelio es poder de Dios. El evangelio significa buenas nuevas de salvación. Tenemos buenas noticias. Ahora, ¿verdad? Las noticias están inundadas de malas noticias. Cada día son más muertos, cada día y cada día. Y es muy interesante cómo cristianos caen en eso, estar pendientes tanto de las noticias, pero no están pendientes de la voz del cielo. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué le habló el Señor? Y uno les pregunta y dice, no, pues a mí no me habla. Digo yo, bueno, ¿y entonces qué estamos oyendo? ¿De quién nos estamos alimentando? ¿Quién es nuestra fuente de nuestra alma? Tiene que ser Cristo, porque el centro de todo es Jesús. Amén. Verso 19, y esa es la condenación. Ojo que Él no vino a condenar a nadie, dice. Pero imagínese usted que viene un juez y le dice a usted, tiene dos opciones. Salir en libertad y ser exsuelto de tus problemas con aceptar un regalo. Viene usted por su orgullo o por su religión y dice, no, pues en esa religión nací, en esta me muero. Es que mi abuelo y mi tatarabuelo era de esto. Y dice, no, pues se oye bonito. Mi corazón como que sí, como que no, pero prefiero estar preso y morir y ser condenado eternamente que recibir una salvación. Usted diría, ¿qué gente más, verdad? Usted pone lo que sigue. Pero realmente es lo que hacemos con Jesús. Dice que Él está a la puerta y llama y toca. Y el que abre, Él entra, dice, y cena con Él. ¿Qué es cenar con alguien? Por lo menos yo no invito a cualquiera a mi casa, ¿verdad? Uno invita a alguien que tiene confianza, a alguien que usted ama, porque por ejemplo las madres o las mujeres cuando uno cocina es la forma de representar el amor para la familia. Es muy fácil ahora pasar al McDonald's, ¿verdad? Pero cuando hay un evento, mami, en el cumpleaños, los hijos, mami, hazme algo, tamalitos, algo. ¿Y qué hace la mamá por amor? Cocina. Es la forma, ¿verdad? Y el Señor por amor nos ha preparado un lugar en el cielo. Un lugar, y no sé ustedes, pero aquí es hermoso cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Estas son las llaves de tu casa, ¿verdad? O esa es la llave de tu carro. Y uno se goza con algo material que es perecedero. Dice la palabra del Señor que yo tengo que poner mi mirada en lo que es eterno. Y lo eterno dice que Él un día se fue para hacernos morada en el cielo. Y no sé usted, pero a mí aquí nadie me ha regalado una casa. Pero a usted en el cielo le tienen una mansión. Tiene su nombre en la puerta. Y qué interesante es que podemos rechazar algo tan grande por algo que perece. No sé usted, pero con la decadencia económica hay gente que ha perdido sus casas. Hay gente que ha perdido sus trabajos. Pero ¿sabes qué? La salvación, si permaneces en Él, no se pierde. Es importante venir al Señor. El verso 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero ¿qué pasa con los que no practican la luz? El verso 20 dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean reprendidas. No sé usted, pero por lo menos en los niños sucede que le tienen miedo a la oscuridad, ¿verdad? Y aún algunos jóvenes. Yo me acuerdo que ya era como de unos 12 años, algo así. Cuando se iba a la luz con mi hermana, nos ungíamos, ¿verdad? Poníamos a cantar.
Hay gente que cuando tiene miedo empieza a recitar versículos, que el Salmo 91, y no está mal, pero es porque hay un temor, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando en el mundo espiritual la luz viene y la luz dice que es Cristo, pero la gente hace lo opuesto? La gente ve la luz y dice, ay, no me acerco porque entonces van a ver que ando mal. No, es que no me acerco porque entonces voy a dejar de tomar. No es que yo no vengo a Cristo porque es que todavía me gusta andar con una y con otra, ¿verdad? Andar de picaflor. No, yo no vengo a Cristo porque es que es muy difícil. Estábamos hablando un día con mi papá y me decía, no, hay una hermana que dice que no se bautiza porque es que eso es un gran compromiso. Ay, digo yo, bueno, ¿Qué cosa, verdad? Que uno las oye y dice, ¿cómo es posible que alguien pueda pensar eso todavía? Es importante venir a la luz. Y el Señor te dice esta mañana, no huyas de la luz, acércate a la luz, porque Jesús es la luz. Su palabra dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Dice que tendrá la luz de la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Porque aquí en esa tierra hay muertos vivientes, ¿verdad? Hay gente que anda viva, pero está muerta espiritualmente. Y dice aquí que si tú vienes a la luz, que es Cristo, tendrás vida eterna. Tú vienes a Él y tendrás vida. La luz, no sé si sabían ustedes, es un elemento que no se contamina. Por ejemplo, el agua se puede contaminar, ¿verdad? Cuando alguien hace pan, ¿verdad? La masa, si le pone un poquito de levadura, también se contamina todo. La Biblia dice, un poco de levadura leuda toda la masa. También el agua se puede contaminar, pero fíjense que la luz no se contamina. Y Jesús vino al mundo, a un mundo pecaminoso, igual quizás o peor que en esa época. Todas las épocas han habido cosas terribles que han sucedido. Y cuando vino Jesús no fue la excepción. Jesús dice que nació, creció y crecía y se desarrollaba, ¿verdad? En estatura y en conocimiento. Pero sus personas que lo rodeaban no eran como él. No pensaban como él. Incluso la familia dice que no creía en él. Sus hermanos dicen que no creían en él. ¿Qué pasa cuando aceptamos a Cristo y dice la gente, nah, si soy cristiano? No, así dice. Pero yo no veo cambios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así son las familias. Así es la gente que rechaza a Cristo. Porque dice que si a él no le conocieron, ¿cómo nos van a conocer a nosotros? Si hicieron cosas malas, dice, con la rama verde, ¿qué no harán con la seca que somos nosotros? Es importante tener en cuenta que si con él no respetaron al Hijo de Dios, ¿cómo voy a esperar que lo hagan conmigo? Tengo que saber que debo pagar un precio por seguir a Jesús. Entonces la luz no se contamina. Por ejemplo, Jesús tocó leprosos y no se le pasó la lepra. Jesús sanó enfermos. Anduvo con prostitutas, ¿verdad? Una de ellas hasta le derramó su perfume, sus lágrimas, ¿verdad? Los pies. ¿Qué más hizo Jesús? Salvó a una adúltera de ser apedreada porque la ley decía que la mujer que fuera hallada en adulterio sería apedreada delante de todos. Mas, sin embargo, había injusticia en ese acto porque para pecar se necesitaban dos, ¿verdad? Y solo mataban a la mujer según la ley. Jesús hizo justicia, pero su corazón no se contaminó. Imagínense a un Jesús que empezó a cobrar fama desde muy joven. Empezó a cobrar fama y de seguro le seguían multitudes. Justin Bieber se queda cortito quizás. Al ver milagros. No, es en serio, la palabra del Señor dice que Jesús fue tentado en todo. A Jesús de seguro le salió alguna muchacha por ahí. Es interesante que aún así él no se contaminó, porque la luz no se contamina. Y dice el Señor que nosotros también debemos ser luz. Y es muy interesante que no puede ser luz alguien que ama las tinieblas. Tenemos que amar la luz. Dice la palabra del Señor que usted y yo ya no somos de la oscuridad o de la noche, sino que somos del día, de la luz. Amén. Entonces, si andamos en luz, no podemos vivir como andábamos antes. Amén. No podemos recordarnos como esa canción, ¿verdad? Que dice, ay, yo no olvido el año viejo, dice. O sea, no lo olvida, pero sí se olvida de las promesas de Dios, ¿verdad? Se le olvidan los versículos. Ay, hermano, es importante renovar nuestra mente,
renovarme cada día, venir a la luz. Porque fíjense que alguien dijo una vez, si una persona es fea, no se ofenda a nadie, ¿verdad? Pero decía el hermano, si una persona es fea, dice, y se mira todos los días en el espejo, crece y nunca se le olvida que es fea. Cuando un cristiano lee la palabra de Dios, que es nuestro espejo, nunca se nos olvida quiénes somos y que dependemos del de arriba, amén. Que no hay nadie más grande que Dios. Si permanecemos en luz, Cristo es la luz del mundo que envió nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas ahora en diciembre dicen, el niño Dios. Déjeme decirle que la noticia le llegó tarde. Él no se quedó niño, amén. Él es el Rey de Reyes, ¿saben? Y Señor de Señores. La palabra del Señor dice que la gracia se derramó sobre él. La gracia se derramó sobre él. Wow. Si leemos en Cantar de los Cantares, dice, tú eres señalado entre 10,000. Para mí tú eres hermoso, amado mío. Eso es lo que la iglesia debería estar diciendo. Oh Jesús, para mí tú eres hermoso. Ni las luces ni los focos deslumbran tu luz. Queda chiquito esa luz. Porque tú para mí eres hermoso. Para mí tú significas más que un simple regalo. Para mí tú significas mi vida. Tú eres quien alienta mi vida. Si la iglesia se enamorara del Señor como Él nos ama, porque Él nos ama a tal grado, dice que dio su vida por nosotros. Y no hay cosa más grande, dice la palabra del Señor, de que el amigo dé la vida por otro amigo. Y dice que Él, siendo Dios, no se avergonzó de llamarnos amigos. Hoy hay veces nos avergonzamos, vea, cuando vemos un hermano en la calle. Ay, me voy para la otra calle porque ahí viene el hermano. No, alegrémonos. Sabe que al ver a un hermano estamos viendo un pedazo del cuerpo de Cristo. Si amamos a Cristo, amamos a nuestros hermanos. Nos gozamos al ver nuestros hermanos. Cuando tú recibes la luz de Cristo y tú te haces, ¿verdad? O aceptas a Cristo como tu Salvador, vienes a ser parte de una gran familia. Ya no estás solo. Hay una comunidad que te respalda y que ora unos por los otros. Amén. Y es importante, dice en San Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, hablando del principio de Génesis, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mira qué importante. Jesús dice que avergonzó públicamente en la cruz a Satanás. Él venció, amén. Aunque las tinieblas quisieron derrotarlo, no pudieron. La luz siempre vence. Fíjense que por más oscuro, bueno, aquí no ha sucedido eso, pero cuando se da un eclipse o algo, o se va la luz en un lugar, ¿verdad? Una cueva, por más pequeño que encienda usted un cerillo, un foco, una lámpara, la luz alejará las tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz siempre vence. La luz ha vencido las tinieblas, amén. Por eso usted y yo somos llamados también a ser imitadores de Cristo. Ser luz ahí donde tú estás, en el trabajo, en la escuela, en casa. Hay personas que dicen, no, aquí nadie me ve, ¿verdad? No, sé luz. Porque como dice alguien, el perico donde sea verde, ¿verdad? Llévese un perico para China, ese perico va a ser perico y va a ser verde. Váyase un cristiano a otro país, como que se liberta, ¿verdad? Se desata, dice alguien. Pero no, es más bien cae en cautiverio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene identidad. Pero si somos luz como Cristo es luz, yo voy a reflejar a Cristo. ¿Qué dice Romanos 12, 21? Bueno, desde el 20 y 21. Nosotros tenemos deberes como cristianos y dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto,
carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el bien. Sino vence con el bien el mal. Oh, mire qué interesante, ¿verdad? Bajo la ley decía el Señor, diente por diente y ojo por ojo, ¿verdad? Te la hacen, te la paga. Si alguien mata, decía que sea muerto de la misma forma. El que a hierro mata, hierro muere, dijo el Señor. Amén. Qué interesante es, cuando vino Cristo cambió eso, porque Él no vino a condenar al mundo. Amén. Él vino a salvar al pecador y de la misma forma quiere que tú reflejes a Cristo. ¿Qué debe hacer un cristiano? Dice vencer el mal con el bien. Hacer bien al que te aborrece. Amén. Eso es lo que ha venido a hacer el Señor. No, pero yo no puedo hacer eso. Es que si lo haces en tu carne no vas a poder. Necesitamos la luz de Cristo. Necesitamos a Cristo y no solo el que no tiene a Cristo. Fíjense que, no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo las estrellas, la luna no tienen luz propia, sino que reflejan la luz del sol. Usted y yo no brillamos porque seamos buenos, ¿verdad? No hacemos caridad porque seamos buenos. La Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno. Que todos, dice, sea el hombre mentiroso y Dios veraz. Por cuanto todos pecaron, dice, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos errores. Mas sin embargo, tenemos a un Dios perfecto y justo. Amén. Que dice la palabra del Señor que si pecáramos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Nuestro abogado no es María, nuestro abogado no es San Pedro, nuestro abogado no es otro más que Jesús. Jesús vino a morir en la cruz. Nadie otro murió por mí en la cruz. María hizo un trabajo excepcional como madre. Incluso el Señor le dijo, no va a haber otra como tú. Tú eres bendita entre todas. Nos supera en muchas cosas. Tenemos un ejemplo grande de cómo criar a un hijo con propósito. Dice la palabra del Señor bueno, vamos a leerlo. Cuando vamos a Mateo capítulo 2, verso 9 al 12. Vamos a leerlo mejor. Mateo capítulo 2, verso 9 al 12. Hablando de los magos que no eran reyes, por cierto, por si alguien, ¿verdad?, todavía cree que son reyes. Eran personas que estudiaban las estrellas, no eran astrólogos tampoco, no eran cosas de brujería. Estudiaban las estrellas. Dice, habiendo oído ellos al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con gran gozo. Y al entrar en la casa, pongan atención, ellos no llegaron al establo, ¿verdad? Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron. ¿Adoraron a quién? Al niño, no a María. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces estos magos del oriente pedían señales al Señor y el Señor se la dio, ¿verdad? Tuvieron el privilegio de ir a ver al niño. Según los que estudian, ¿verdad?, la profundidad de la palabra del Señor, no fueron recién naciendo el Señor. Tampoco, como leímos, llegaron a un establo. Ellos llegaron a la casa. Lo que sucedió que cuando María estaba a punto de dar a luz, no había lugar en el momento, pero después encontraron un lugar. Entonces, cuando ellos llegaron, dice que fueron semanas después. ¿Por qué? Porque dice que cuando una mujer daba luz, era necesario purificarse dando ofrenda de palominos o dando un becerro, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que en el hogar que Jesús nació eran tan pobres, pero tan pobres, que dieron la ofrenda más pequeña. Si ellos hubieran tenido este oro que les habían dado los magos, hubieran comprado el becerro. Entonces quiere decir que no fue al instante, fue tiempo después. Interesante, porque por eso el Señor nos dice, escudriñemos las Escrituras.
No nos dejemos guiar por la tradición. Es que dicen que fue así, ¿verdad? Es que eran 3. Aquí no leímos cuántos eran. ¿Dónde dice cuántos eran? No dice. Entonces no podemos decir que eran 3. Tampoco dicen los nombres. ¿De dónde sacaron los nombres? No existen. Entonces, ¿por qué? Porque no es relevante. Aquí lo importante es Jesús. A ver, pero dijimos el centro es Jesús. Todo circula alrededor de Jesús. Por eso dice la palabra del Señor que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Con Él comenzó todo en el principio y con Él terminará. Amén. Gloria al Señor. Para repaso, ¿qué significa el oro? El oro, por ejemplo, si hablamos prácticamente para un matrimonio joven, necesitamos finanzas, ¿verdad? Y qué interesante que el Señor provee, así como el Señor le proveó a Abraham para sustituir a ese cordero. También el Señor proveyó economía. El Señor le proveyó a estos padres jóvenes cómo poder, ¿verdad?, moverse a Egipto, porque tenían que huir a Egipto. Y no sé, ustedes, cuando ustedes se mueven de un lugar a otro, ustedes tienen que pensar también en la economía, porque llevará gastos, ¿verdad? El Señor proveyó a su hijo la economía. El oro es un regalo típico que se obsequiaba a los reyes. Usted puede leer en su casa Primera de Reyes, capítulo 9, versos 14 y 28. Entonces, el oro simboliza el señorío de Cristo como el Rey de Reyes. Amén. El señorío de Cristo era un regalo adecuado para un rey. Ahora pregunto yo, tu ofrenda y mi ofrenda, mi sacrificio vivo como cuerpo yo agradable al Señor, ¿qué es? ¿De qué material es? ¿Es de oro? ¿Es de plata? ¿Es de madera? ¿Es de hojarasca? ¿Qué sucede cuando una obra es probada en fuego? Solo lo que pasa el fuego es lo que vale, ¿verdad? Usted puede hacer algo para el Señor, pero lo hizo de mala manera, ¿verdad? Renegando. Su obra tiene un peso, pero cuando es pasado por el fuego, ¿sobrevive? Hay que meditar si mi ofrenda a Dios es de oro, porque Dios solo merece oro como el Rey de Reyes. Él merece lo mejor de ti. Él merece lo mejor de mí. Amén. Luego dice que también trajeron incienso. Además del uso práctico, dice que tenía un valor también monetario. El incienso dice que se usaba para las fragancias, para perfumes. Era un olor como dulce. Entonces es importante, ¿verdad? Dice que proviene de un árbol de resina, de un árbol dulce, y se usaba, dice, para las ordenanzas del sacerdocio en holocaustos. Levíticos capítulo 2, verso 1, y puede leer también San Juan 1:29. Entonces aquí vemos que lo que es, ¿verdad?, el incienso estaba diciendo, ¿sabes qué? Jesús es ese sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es sacerdote para siempre. Ya no necesitamos un sacerdote humano que nos limpie, que ore por nosotros, que interceda por nosotros. No. Tenemos acceso directo al supremo sacerdote. Amén. Él también desempeñaría lo que es el cordero. Ya no necesitamos sacrificios de animales. Dice que estaba cansado el Señor de tanta sangre. Cansado porque el pueblo sacrificaba cada año por sus pecados animales, los mataba, pero el siguiente día ya estaban pecando, ¿verdad? Son como los hermanos que se desaparecen en diciembre, le decía a mi papá, y en enero se reconcilian con el Señor. Eso no es así, hermanos. Usted tiene que estar firme. Dice la palabra del Señor, el que pone la mano en el arado, mire y no mire para atrás. Usted es de Cristo y hasta para siempre. Amén. Gloria al Señor. Luego dice que trajeron la mirra. La mirra es un aceite amargo. Vemos el anterior, era dulce. La mirra es amargo. Dice que también de las resinas de un árbol y económicamente muy valioso, pero probablemente beneficioso para María y José para usos medicinales. ¿Qué significa esto? La mirra en el Nuevo Testamento se usaba para los embalsamamientos y los entierros porque tenía cualidades preservativas. ¿Qué estaba anunciando esto?
Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor es nuestro sanador, pero también el Señor iba a padecer hasta el grado de dar su vida por cada uno de nosotros. El Señor iba a sanar nuestras heridas por su muerte. Por su muerte tú tienes vida. Por su muerte usted y yo tenemos libertad para adorarle. Por su muerte y resurrección. Amén. Porque muchos han muerto por causa de Cristo, pero siguen dormidos, ¿verdad? Pero por su resurrección tenemos vida y vida en abundancia. Por eso es importante no huir del Señor. Si nosotros fallamos, venir al Señor, dice que un corazón constricto y humillado, Él no lo rechaza. Si yo me humillo ante el Señor nos va a abrazar como un padre cuando el hijo se ha portado mal y viene el hijo, reconoce y le dice, Padre, perdóname porque parece que me exalté y hablé de más. El padre, porque lo ama, ¿verdad? Va a decir, sabe mi hijo, te perdono. Y ¿verdad que no va a ser diferente? No le va a decir, no te voy a hacer de cenar ahora. ¿Verdad? Porque usted ya lo perdonó, se supone que ya no se acuerda de eso, ¿verdad? Entonces, usted, de la misma forma que Dios nos amó, debemos amar a los demás. Santiago capítulo 4, verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y a mí me llamó la atención porque a veces decimos, Señor, yo te amo, pero tenemos doble ánimo, ¿verdad? A veces decimos, no, este año sí voy a servir al Señor. Pero en enero decimos, no, ya no. Hermano, ¿puede ayudar aquí a limpiar? Sí. Pero a la hora de las horas, no, es que ya no. Hermano, ¿puede hacer esto? Sí. Pero no, ya no. Doble ánimo. Y dice, purificad esos corazones. Es decir, que doble ánimo nos contamina también. La palabra del Señor nos dice que tú sí seas sí y tú no seas no. Aprender a tener palabra de honor, ¿verdad? Aprender a tener palabra. Es importante. Había un hombre, yo oí esta historia a un pastor y la voy a compartir con ustedes. Dice que un hombre había aceptado al Señor y quería evangelizar. Y lo primero que fue a hacer, dijo, me voy a cortar el cabello, dijo, para evangelizar al peluquero. Se va, ¿verdad?, a la peluquería y pide su corte de cabello. Y le dice, oiga, señor, ¿usted cree en Dios? Le dice, no, yo no creo en Dios. ¿Cómo? Le dice que no cree en Dios. No, mira para afuera, le dice, cuánto borracho, cuánto delincuente, cuánta miseria, cuántos niños aguantando hambre. Cuánta maldad, le dice, no. Si hubiera un Dios, le dijo, ya hubiera parado todo eso. Y el hermano por un momento no halló qué decir, se quedó callado, ¿verdad? Pensando. Ya con el tiempo le dice, oiga, mire para afuera. Iba pasando un hombre con el cabello hasta acá. De ese cabello que le llaman rastra, ¿verdad? Que es bien colocho y largo. Yo tampoco creo que hayan peluqueros, le dice. ¿Está usted loco? Le dice, que no ve que yo soy peluquero. Pues sí, le dice, pero es que si hubieran peluqueros, le dice, ese hombre que está con el pelo largo no tuviera el cabello largo. No, le dice, ya sé lo que me quieres decir. No. Si ese hombre viniera a mí, le dice, a pedirme que le corte el pelo, yo se lo corto. Pero como él no viene a mí, pues yo no tengo autoridad para cortárselo. Le dice, pues de la misma forma, le dice, hay un Dios que el hombre debe acercarse a él. Si el hombre no se acerca a él, Dios no puede cambiarlo. Y entonces me puse a pensar, tienes razón. A veces decimos cuánta maldad, pero es que toda esa gente no conoce a Dios. Si lo conocieran, cambiaran su actitud. Si vinieran a Él. Y por eso es importante el tema, venir a la luz que te da Jesús. Porque solo Dios se da la luz verdadera. Hay muchas luces falsas. Hay lugares que parecen tener la verdad, pero no la tienen. Es importante venir a Jesús. Es importante venir a la luz y ser expuestos. Porque el modelo no son los líderes, no es un pastor. El modelo es Jesús. Él es el modelo y yo debo de seguir a ese Jesús. Seguir sus pisadas. Por ejemplo, Pedro, ¿por cuántos años siguió Pedro a Jesús? O los discípulos. 3 años y medio más o menos, ¿verdad? Pongámosle que tenía 3 años Pedro. No sabemos, ¿verdad?, el tiempo de cuando lo llamó el Señor. Y cuando él lo negó 3 veces, la gente le decía,
tú hablas como el nazareno. O tú te vistes como él. ¿No eras tú el que andaba con ellos? O sea, se le había penetrado tanto la forma de hablar, la forma de caminar, que Pedro no tenía que andar con una campanita, ¿verdad? Soy cristiano. No, la gente miraba y decía, este es seguidor de Jesús. ¿Qué dice la gente cuando te ve? ¿Qué dice la gente, verdad? ¿Qué opina la familia? Porque a veces en el trabajo, como solo nos vemos un ratito quizás, pero en la casa, ¿qué opina la gente? ¿Qué opina con los que convives, verdad? ¿Es este verdadero hijo de Dios o no es? ¿Qué es lo que yo reflejo? Lo que nosotros reflejamos es lo que vivimos en intimidad con Dios. Hay pueblo del Señor que se quedó con los recuerdos de hace 20 años, cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesús. Pero ¿qué de ahora? ¿Qué de todos los días? Yo todos los días necesito ser expuesta a la luz de la palabra, porque todos los días hay dardos del enemigo. Todos los días hay cosas que el enemigo pone en la mente, en el corazón, que quieren estorbar. Y cuando voy a la palabra de Dios, el Señor nos corrige y nos dice, no, esta es tu carne hablando. Ahora tu espíritu tiene que ser renovado. Ahora tú ya estás muerta, acuérdate. Amén. Ahora ya no vives tú, ahora vivo yo. ¿Y qué haría yo en tu lugar? ¿Somos luz o no somos luz? Es importante reflejar a Cristo y representar el reino de Dios con orgullo. Jóvenes, no nos avergoncemos, ¿verdad? Por lo menos aquí hay un poco más de respeto. En otros países hay burlas en las escuelas, sobre todo cuando sabes que eres hija de pastor o hijo de pastor. Hay burlas, sobre todo preguntan, ¿en qué trabaja tu papá? Es pastor. Para ellos es nada. Mas sin embargo, el Señor se comparó al pastor de pastores, dice que es él. Es interesante cómo el Señor valora ese sacrificio, ese trabajo, porque es un arduo trabajo. 2 Corintios capítulo 4, versos 5 y 6. Usted puede leer en su casa hasta el verso 18, pero ahorita vamos a leer solo el verso 5 y 6. 2 Corintios 4. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Por eso dijimos al principio, todo se trata de Jesús. Aquí no vas a oír hablar de nuestros logros, sino de Jesús, porque Él es el centro. De Él hablamos, a Él predicamos y a Él anhelamos ver. Es de Él que aprendemos. Es de Él que nosotros reconocemos y que hemos recibido ese regalo. A mí me gusta recibir regalos. Si yo veo a un niño, por lo menos en mi país, cuando se llevaban juguetes, ¿verdad? O regalos a los niños pobres. A veces yo le cuento a mi esposo que a veces íbamos a un volcán, que hasta donde llegara, ¿verdad? El carro, el transporte, y de ahí era a pie caminando, buscando aldeas para darle juguetes y comida a la familia, ¿verdad? Y yo recuerdo que tenía como 12 años, me acababa de bautizar y yo anhelaba ir y dar comida y todo. Me dice mamá, no creas que vas a caminar media hora. Es mucho, es largo. No, que yo voy. Y que fui. No, hermano, pues el gozo, ¿verdad? Uno no siente en el momento. El siguiente día tenía ampollas en todo mi pie. No quería ni que me tocara nada. Porque no estaba acostumbrada. Porque es un trabajo arduo, ¿verdad? Pero qué importante es la satisfacción de hacerlo para el Señor. Si a uno de mis pequeñitos le das un vaso de agua, dice, yo no me voy a quedar sin recompensa. A uno de esos chiquitos me lo haces a mí, dice el Señor. Y eso es lo que nosotros aprendemos cuando venimos a la luz de Cristo, porque cuando no tenemos a Cristo decimos, si este me da, le doy, pero si no me da, yo tampoco le doy. Pero venimos a Cristo y podemos despegar y decir, yo voy a dar aunque no me den. Porque tienes la satisfacción de agradar a Dios. Y eso es lo que debemos de aprender de Cristo. No estamos por un beneficio aquí.
Estamos porque hemos reconocido que Cristo es el regalo más grande. Podemos estar en otro lugar, podemos estar en la playa, podemos estar en la casa viendo, amargándome la vida, viendo las noticias, ¿verdad? Pero decido a Cristo. Decido poner a Cristo en primer lugar. La palabra Christmas viene de dos palabras, que es Christ, de Cristo, y más refleja la masa en grupo. Quiere decir que es una celebración conjunta del nacimiento de Cristo. Usted y yo sabemos que no nació el 25 de diciembre. Bíblicamente no hay fecha y aún los estudiadores más que se profundizan dicen que es imposible decir una fecha exacta. Por los sucesos que pasó, ¿verdad? O que describe la Biblia, por ejemplo, que los pastores estaban pastoreando, valga la redundancia, afuera. En diciembre en Israel es mucho frío. No pudieran estar afuera. Todo eso nos da una idea que no fue en esa fecha. Para mí, yo les he compartido, Jesús nació en mi corazón el mismo día de mi cumpleaños porque ese día yo lo recibí en mi corazón. No importa el día ni la hora, importa que nos recordemos. La Biblia no prohíbe la celebración de la Navidad, pero tampoco dice que es una ley hacerlo. Hay otras fiestas que sí son para el pueblo judío, creo que son 8 más o menos, que sí tienen que cumplirlas y hacerlas. Por estatuto perpetuo, dijo el Señor, que se harían esas fiestas. Mas, sin embargo, la Navidad no. Pero la palabra del Señor dice que si tu corazón no te reprende, mayor es Él. Esto es algo personal. Nosotros debemos de crecer y no ser tropiezo para el débil, pero tampoco, ¿verdad?, creernos los santulones y juzgar al que lo hace, o el que no lo hace, juzgar al que lo hace, y el que lo hace, juzgar al que no lo hace. No somos jueces. Amén. Es importante que si usted va a criticar una cosa, tampoco acepte regalos, ¿verdad? Pues si no, no coma tamales en diciembre, ¿verdad? Porque o todo o nada, hermano. Aquí las mediocridades no van con el Señor. Entonces hay que ser honestos, o sí o no. Así dice el Señor, o sí o no. Entonces aprendemos. Algo que me gusta hacer con los jóvenes, enseñarles. Porque si uno como madre espiritual no enseña, van a crecer con lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos creían que eran reyes magos? No son reyes magos, ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cuántos pensaban que eran 3? No son 3. ¿Cuántos tienen la imagen del niño Dios? Que no es niño ya. Ya creció. Amén. Es importante aprender y renovar el conocimiento del Señor. Ven a la luz de Jesús. Ven a la luz de Cristo. Amén. ¿Cuál es tu ofrenda? Cierra sus ojos y empieza a pensar. Ya no seamos egoístas, ¿verdad? Pensar solo en nosotros. ¿Qué voy a ofrecerle al Señor? ¿Cómo está mi vida como holocausto vivo, verdad? ¿Cuál es mi ofrenda al Señor? ¿Son murmuraciones? ¿Son pleitos? ¿O me gozo por el hecho de que Jesús me amó tanto y envió a su Hijo por amor a mí, por amor a mi familia, por amor al mundo? Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Jesús. Sabemos, Señor, que no conocemos el tiempo que tú naciste, pero sí sabemos de que naciste. Gracias, Señor, por haberte humillado, Señor, en tomar esa difícil decisión, Señor. No era fácil, un Dios grande y sublime, santo, tomar forma de siervo, de hombre, dejar que unos humanos imperfectos, Señor, te disciplinaran, te enseñaran, Señor, tus estatutos. No fue fácil para ti callar sabiéndolo todo, Señor. Te hiciste, Señor, como que no sabías y aprendiste de seres humanos, Señor. Fuiste tan humilde, Padre Celestial, que honraste a tu madre mientras vivías en la tierra, Señor. La pusiste en alto, Señor, cuidando de ella aún cuando tú te ibas, Señor. Gracias, Señor, te damos por darnos el ejemplo, Señor, para cuidar, Señor, de nuestra familia. Gracias, Señor, por darnos el ejemplo de ser trabajador, pues tú aprendiste un oficio, Señor. Aprendiste de tu Padre terrenal, Señor, a ser carpintero, Señor. Sacaste adelante a tus hermanos, Señor, y a tus hermanas.
Gracias, Señor, por darnos el ejemplo, Señor, de negarse a sí mismo. Gracias, Señor Jesús, porque a pesar, Señor, que tu ministerio fue tan grande en tan corto tiempo, Señor, tú no negaste, Señor, la ayuda a nadie, Señor. Tu palabra dice que tú no tenías ni siquiera una almohada donde recostar tu cabeza, Señor. No tenías a dónde vivir, no tenías mansiones aquí en la tierra. No tenías, Señor, una herencia, Señor, en la tierra, pero tenías una herencia terrenal, Señor. Nos enseñaste con el ejemplo, Señor, que no es necesario tener posesiones, Señor, para tener propósito. No es necesario nacer en una cuna de oro, Señor, para ser felices. Es necesario conocerte, Señor. Es necesario conocerte, Señor, acercarnos a ti. Oh, Señor, venimos en esta mañana ante el trono de la gracia, Señor, confiadamente, sabiendo que no es por honra de nosotros, sino por tu sangre, Señor. Es por tu sacrificio en la cruz, Señor. Abrimos nuestro corazón a ti. Abrimos, Señor, nuestra mente a ser renovada por tu palabra, Señor. Reconocemos que somos imperfectos, Señor, pecadores, Señor. Te reconocemos, Señor, que no somos fieles. Mas sin embargo tú eres fiel, Señor. Reconocemos, Señor, que estaremos, Señor, aprendiendo de ti cada día, Señor. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por instruirnos, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias. Te agradecemos, Señor, por ese regalo de tu Hijo. Apreciamos a Jesús y no lo tenemos en una esquina en la casa, Señor. Lo andamos con nosotros en nuestro corazón. No tenemos que cargar ese muñequito, Señor, ni cambiarlo, ni vestirlo, ni darle de comer. Tú nos alimentas, Señor. Siempre estar Tú sustentas nuestra alma. Tú cargas al mundo en tus manos, Santo. Señor. Gracias, Padre amado. Haz aquí tu morada. Gracias, Señor, porque anheló aunque fuiste niño, no tu te fragancia. quedaste, Señor. Creciste, Señor. Desarrollaste tu ministerio y moriste en la cruz por Cada mí. noche Yo recibo ese perdón, Señor. mi Yo recibo en mi corazón, Señor, esa gracia, Señor, que viene por la fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Espíritu, Espíritu Santo de Dios, llena hoy este lugar, tu fragancia derramada en tu pueblo, derrámate, 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 tu aroma en mí, yo lo necesito. Pídale al Espíritu Santo que venga una vez más, que brote de su espíritu, Espíritu de Dios. Enséñame, Él te llenará, Él te llenará de amor, Él te consolará. Su gloria hoy aquí te impartirá, como fuego, como lluvia, como río. Levante su voz para Él. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, glorioso Dios. Sí, te alabamos, levantamos un altar para glorificarte. Dios, te alabamos, Dios, te alabamos, Dios.
vez más. Comience a subir su voz ahora.